Y esta mañana desde el Hospital de Trauma se confirmaba la noticia del fallecimiento de la pequeña de 3 años. Su corazón dejó de latir. Ella había ya sido diagnosticada con muerte cerebral y los familiares, como es de esperarse, y a todos nos toca de cerca esta noticia, triste noticia, no encuentran consuelo los familiares. Waldir, informarnos más al respecto, por favor, adelante. Sí, eran las 8:45 aproximadamente de esta mañana cuando se confirmaba el fallecimiento de la nena de 3 años de nombre Viviana Paredes Zanotti, quien resultara ser víctima y ahora fatal de ese procedimiento llevado a cabo en la zona de Villeta. Nosotros conversamos con el doctor Aníbal Filártiga, director aquí del Centro de Emergencias Médicas, Hospital de Traumas actualmente, y nos hablaba acerca del procedimiento que se estuvo llevando a cabo después de que esta nena llegara a este centro asistencial, pero que sin embargo era un pronóstico bastante delicado en el que ingresó y que penosamente se daba la información en el transcurso de esta mañana. El doctor Aníbal Filártiga explicaba acerca de este procedimiento aquí en el Hospital de Traumas, compañeros. Era un final anunciado porque ella llegó en paro cardiorrespiratorio y nosotros le reanimamos, le revivimos en la guardia el sábado a la noche y se mantuvo a pesar de que de a poquito fue deteriorándose, llegándose al diagnóstico clínico de muerte cerebral. En el caso de ella estábamos esperando estabilizarla y hoy se iba a hacer justamente el electroencefalograma, pero se apresuraron las cosas, veíamos venir porque desde anoche ella está con bradicardia, que quiere decir que disminuyen los latidos por minuto, y con una presión arterial muy baja que hacía intuir una claudicación inminente. Hasta el momento ningún familiar ha salido a hablar con miembros de la prensa. Según las informaciones que manejamos, ya el cuerpo de la niña fue llevado hasta la morgue judicial, donde se va a estar analizando justamente para dejar asentada la causa de la muerte para el proceso judicial. Por otro lado, también no hay que dejar atrás la imputación ya de 9 agentes de la SENAT, quien ya justamente ya se pone a disposición de la justicia también tras este procedimiento fallido que se estuvo llevando en esa zona también, y por supuesto el fiscal Carlos Alcaraz va a ser llamado también a declarar tras encabezar este procedimiento en esa zona. Los familiares, según la información que manejamos aquí en este centro asistencial, ya va a trasladar el cuerpo de la niña en Itacurubí de la Cordillera, donde va a estar siendo velada en el transcurso del día de hoy, y por supuesto también las investigaciones van a proseguir después porque, como les decía, compañeros, el fiscal Carlos Alcaraz también será llamado a declarar ante la justicia tras este procedimiento en Villeta. Muchas gracias, Waldir. Y bueno, la gente en las redes sociales están expresando su solidaridad y apoyo a la familia Zanotti Cavazzoni, en este caso Paredes Zanotti. De hecho, en Guarambaré muchas personas van a congregarse a las 18 horas hoy frente a la Iglesia Natividad de María para realizar una marcha simbólica, una protesta para pedir justicia para Vivian y también para su tío Alejandro.